Buenas noches, bienvenidos a nuestra sexta sesión virtual, nuestra sexta sesión de videoconferencia. Estamos ya entrando a la tercera unidad del módulo Proceso, Procedimiento y Juicio. De hecho, el día de hoy aprovecho a recordarles que tienen como fecha límite el día de hoy para subir su evaluación. La evaluación ya está en el correo electrónico y ustedes en el apartado de unidad 2, evaluación, ahí tienen que subir un archivo de Word, obviamente con los reactivos resueltos. Pues bienvenidos a la tercera unidad, nos quedan 2 sesiones virtuales, nos quedan aproximadamente 15 días, 14 días de actividades. Vamos a tratar de cerrarlos de la mejor manera. Estoy muy satisfecho con el módulo que están desarrollando. Hay muchos alumnos inactivos, como suele pasar en cada módulo, pero aquí los alumnos que están en constante entrega de sus actividades, pues y sí le están agarrando a este módulo que es fundamental en su formación. Estamos en la línea de la sesión, ese va a ser nuestra orden del día. Una retiro de la sesión 5 para darla por concluida. Posteriormente vamos al tema de la sesión 6, sus unidades, espacio, concedido ustedes preguntas y cerramos nuestra sesión. El día de hoy es una sesión menos densa que las que hemos venido teniendo desde el inicio de este módulo. Puede decirse que es de las más ligeras, pero no por ello quiere decir que sea menos importante. Vamos a empezar con la retroalimentación de la sesión 5, una sesión muy importante que hablábamos ahí de la etapa probatoria. La retroalimentación más importante de forma general es sobre el momento del ofrecimiento de las pruebas. Quiero hacer énfasis en este renglón porque a muchos de ustedes les hice esta observación y vale más repetirlo una vez más a que omitirlo. Entonces, les comentaba que la etapa probatoria inicia después de que se fija la litis, después de que se plantea la demanda, se contesta y en dado caso no haya reconvención ahí, o en caso que haya reconvención se vuelve a contestar, pero ya una vez que queda fija la litis se abre la etapa probatoria. Y hay en algunos estados, de hecho hasta el Código Federal reconoce un periodo de ofrecimiento de pruebas. Les comentaba la sesión pasada que la que no les va a fallar es que desde sus escritos iniciales ustedes manden todo, manden pruebas documentales, ofrezcan quiénes van a ser sus testigos, sus confesionales, y este periodo únicamente lo utilicen o se acostumbren a utilizarlo como un bomberazo, como algo que de verdad se les pasó o apareció después, porque no en todos los estados se concede el mismo plazo y no en todos los estados se admiten todas las pruebas. Como regla generalizada, las documentales únicamente se presentan y se aceptan, se admiten desde los escritos iniciales, porque con eso ustedes están ya desde ahí dando muestras que lo que están diciendo pues tiene fundamento. De lo contrario, imagínense que las demandas pudieran iniciarse sin documentos, como que dejarían ahí cabos sueltos para interpretar si realmente existe la acción o no existe. Entonces, esta así de cajón, todo lo que es documentos, fotografías, es desde el inicio. ¡Fum! Vámonos. Y de preferencia, todas sus pruebas, si ya las tienen desde el inicio, si ya saben quiénes van a ser sus testigos, si ya saben qué peritos necesitan, desde el inicio, ¡pam!, para que este periodo pase desapercibido. Es lo mejor. En los casos que yo he llevado, pues este periodo cuando pasa desapercibido quiere decir que
que hicimos bien nuestro trabajo, pero cuando algo se nos fue, algo se nos olvidó, no lo metimos, tenemos que estar muy pendiente a este periodo porque puede ser que ahí podamos enderezar el asunto. Este periodo es variable, por lo regular son 10 días, pero por ahí he escuchado que hay estados que manejan 9 días y hay estados que manejan hasta 20 días. Entonces, dependiendo cada estado concede en este periodo y, como los repito y recalco, no todas las pruebas se admiten en ese periodo de ofrecimiento. Y como regla general, las documentales ya no se admiten ahí. Entonces, a menos de que sean supervenientes. ¿Qué quiere decir supervenientes? Que una vez que ustedes ponen un escrito de demanda, que inicien un proceso, y a los días aparece una prueba de las que ustedes no tenían conocimiento, o que por su naturaleza surgió después de que ustedes habían presentado la demanda, en esos casos sí les concede que la ofrezcan y la admitan. Pero eso, que ustedes la existencia de esa y que esta por su naturaleza surgió después de que habían iniciado la demanda. Entonces, es muy difícil acreditarlo, es muy difícil acreditar que, que una prueba surgió después, o sea, sí existen los casos, pero no es una baraja o nos olvida. Entonces, las pruebas dan los, los elementos, sus hechos. Es que ustedes tengan claro, estudiando su código procesal del estado donde viven, que tengan claro este periodo de ofrecimiento que se abre después de fijar la litis, tienen que estar muy pendientes de que les admitan sus pruebas, que sus pruebas sean admitidas. No basta solo con ofrecerlas. Hay que estar pendientes de los acuerdos en donde las pruebas dicen esta sí te la admito, esta te la desecho, porque esos autos, esas resoluciones de la autoridad, pues pueden ser impugnables, pueden ser que ustedes les estén desechando una prueba y consideren que no es justo, se pueden ir a una apelación y también es una oportunidad, como les dije, para que las pruebas del contrario se desechen. Entonces, en esta etapa probatoria hay que estar muy pendientes de lo que pasa con nuestras pruebas, pero hay que estar muy bien con lo que está pasando con el otro. Es una oportunidad de nosotros, las pruebas del contrario, lo vamos a dejar sin argumentos. Su palabra tendrá que ser la única. No hay ninguna, creo, y las palabras solo lo dicho. Tiene que acreditar. Y si acredita, es en la etapa prueba, lo demasiado, dice por ahí su compañía. Vamos a ver si nos permite. Está yendo bastante la red, bueno, se está oyendo sobrecortado. A ver si me jala la transmisión del audio. Ahí cómo escuchan, ¿escuchan claro? Ok, bueno, pues nos vamos a aventar la sesión sin cámara para que el audio pueda correr
con más ligereza. Y les comentaba entonces que la etapa probatoria es una oportunidad para, para debilitar los argumentos de la contraparte. No lo vean solamente como un arma de un filo que solamente se van a preocupar por lo que ustedes hagan, sino que tienen que también estar muy pendientes de lo que su contraparte haga en esta etapa. ¿Y por qué? Justamente por lo que vamos a revisar el día de hoy, que el tema se llama las conclusiones en el proceso y su resolución. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, no sin antes concederles el espacio para ver si alguien se quedó con algunas dudas. Ahí Marina tenía unas dudas también, alguien que tenga algunas dudas sobre la etapa probatoria, sobre la sesión 5. Este es el momento para que lo aclaremos, porque de ahí ya entramos al tema 6 y les suplico que si tienen alguna pregunta que no sea, que pueda esperar, la anoten en una libreta y esperamos al final. Comentarios como estos que me avisan que se está escuchando mal, pues eso sí los pueden hacer en cualquier momento. Entonces, les concedo el espacio, lo pueden hacer en chat, estoy pendiente, o lo pueden también vía audio. Muy bien, Marina. Vamos a ver si alguien más tiene alguna duda. Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Y como he venido trabajando la sesión, vamos a inicio con estas diapositivas que me gustan mucho para ubicarnos, para contextualizarnos y entrar de lleno a donde nos corresponde. Las etapas procesales, ya vimos que un juicio está compuesto de dos instancias, la primera instancia y la segunda instancia. Le damos zoom y ya vimos que la primera instancia tiene 4 etapas. Ya vimos que es la postulatoria, donde se fija la litis. Ya vimos la probatoria, que es donde se desahoga todo aquello que compruebe lo que dijimos en la postulatoria. Y vamos a entrar ahorita a estudiar la etapa preconclusiva y la sentencia de jalón en esta última etapa. ¿Por qué? Porque en este segundo tiempo, por así decirlo, en esta segunda etapa de la primera instancia, interviene en gran medida el juzgador. Entonces, el estudio ya no es tanto en la técnica de lo que ustedes tienen que hacer, porque la chamba del abogado, la chamba maciza, la fuerte, es en estas primeras 2 etapas. Aquí es donde los representantes tiran sus cartas sobre la mesa y ya en estas 2 etapas ya entra más la interpretación y el arbitrio del juzgador. Entonces, ya vimos, por eso les decía que es un poco más ligera, porque ya vimos la parte del proceso, la parte donde hay que tener mucha claridad. Y ahora vamos a entrar a ver el segundo tiempo, que empieza con la etapa preconclusiva. Le vamos a dar zoom, etapa preconclusiva. Y esta etapa preconclusiva se relaciona con este concepto que ustedes han escuchado mucho y el día de hoy van a entender qué es o qué son más bien los alegatos. La etapa preconclusiva, la tercera etapa del proceso,
Es esta etapa que se va a caracterizar por presentar los alegatos. Los alegatos es la última baraja que tiran a la mesa. Con esta actividad se cierra la actividad del abogado. Aquí es donde le pone, obviamente tiene que estar vigilando el proceso para cualquier impugnación, pero en términos de lo que tiene que exponer, con estas cierra su participación. De hecho, técnicamente estos argumentos se llaman argumentos de cierre o argumentos de clausura, porque con esto el abogado tira sus barajas y ya únicamente puede estar al pendiente del proceso. Pero en cuanto a argumentos, ya se dijo todo. Los alegatos son sinónimos de argumentos. Vamos a relacionarlo con esta palabra y ahorita vamos a estudiar un esquemita que está aquí a la derecha que nos va a ayudar a interpretar. La etapa la postulatoria se caracteriza porque es donde nosotros hacemos una narración de lo que pasó en nuestra vida, en la vida real de alguien, los actos y hechos jurídicos que estuvieron presentes y que derivado de esos hechos narrados existe una prestación que se puede reclamar a otro. La etapa postulatoria es donde se tiran las barajas de lo que pasó tanto en la vida del actor como en la vida del demandado. Como les dije al inicio, sería muy riesgoso que los jueces se centraran a decidir la controversia únicamente en los hechos narrados. Estos hechos narrados, esta forma lo hacían los romanos en su primera etapa, donde únicamente se basaban en lo que uno u otro decía. Entonces, la demanda que narra hechos inconsistentes, que no es clara, se está afectando a sí misma en su determinación porque esa es la primera esfera de un alegato, que son los hechos narrados. Si yo no tengo claro mis hechos narrados, mi alegato va a ser débil, va a tambalear. Aparte de los hechos narrados, yo necesito construir un alegato con los medios. Novela espectacular, una novela, pero eso es nada más la narrativa. En el proceso jurisdiccional, eso te va a dar a ti el logro de tus intereses. Necesitas medios de prueba donde tú vas a comprobar que lo que narraste muy bonito en realidad pasó tal cual lo cuentas. Y otro argumento legales. You are currently the only person in this conference. Necesarios para construir un alegato. Si yo digo que tuve un hijo con Pedro
mis hechos lo narro. Con de parentelación y recíproco de poder. Estoy cumpliendo hoy actos. Y You are currently the only person in this conference. me escuchan. Correcto, espero que siga la grabación. Pues decía que con estos tres ya tienen para hacer su alegato. Y de pilón, si encuentran, todavía se sigue escuchando cortado. Se sigue escuchando cortado, entrecortado. Bueno. Bueno. Híjole, yo creo que no vamos a poder terminar la sesión entonces si escuchan cortado. Ok, ya se corrigió. Muy bien, bueno, entonces continuamos. Si de pilón encuentran todavía una jurisprudencia, que es un criterio que emite la Suprema Corte sobre asuntos que ya se resolvieron, donde interpretaron y donde ya dijeron este tipo de casos resuelve de esta forma y les conviene, pues qué mejor. Van a tener un argumento perfecto. Les comentaba la clase pasada que los argumentos, que los alegados, los practicando y leyendo los considerandos de una sentencia. Ahorita más adelantito vamos a ver una sentencia y se los voy a volver a comentar. Pero los considerandos de una sentencia es como un juzgador revisa los hechos, los vincula con la prueba y menciona el fundamento legal para fundar y motivar su sentencia. Entonces, lean mucho esa parte de las sentencias para que vayan adaptándose a esta lógica jurídica para construir argumentos. Los argumentos se pueden escribir o se pueden presentar en vía oral. ¿Cuándo se presentan en vía oral? Regularmente no es algo de siempre, pero regularmente
Después de la audiencia donde se desahoga la testimonial o la confesional o ambas, en esa audiencia de desahogo de pruebas, al final les dan un espacio para realizar los alegatos de forma oral. Hay muchos abogados que lo estilan hacer de esa manera, es cuestión de estilos y en la mayoría de los estados, espero que así sea, al menos en Chiapas sí, da la oportunidad para presentarlos en forma escrita después de un plazo, después de esa audiencia. Puede ser 3 días, 5 días, es variable, pero dan un plazo para la presentación en vía escrita de los alegatos. Desde mi punto de vista, si su estado lo concede, es favorable que lo presenten en vía escrita porque ustedes le pueden dar el mismo sentido, más bien le pueden dar el sentido que guste. Cuando se hace de forma oral, muchas veces el secretario de acuerdos no maneja los signos de puntuación, no escucha bien y puede transgiversar los alegatos. Pero lo que sí les recomiendo y no lo dejen pasar es que le resten importancia a los alegatos. Los alegatos realmente no tienen una trascendencia en el fallo materialmente, como es que se te vaya una prueba, como que se te vaya un término, pero sí dejas ir una excelente oportunidad para persuadir, acuérdense de esta palabra, para persuadir al juzgador. Si ustedes quieren persuadir al juzgador, este es el momento clave para hacerlo. Ustedes le van a narrar, mira juez, así pasó, así te lo comprobé y así me dice la ley y esto dice la ley y por eso quiero que falles a mi favor. Eso es en conclusión lo que son los alegatos. Muchos, como el juzgador, obviamente no puede tomar por mejores construidos que estén los alegatos de una parte, no puede considerarlos de lleno para su sentencia, sí se le puede influenciar, sí se le puede persuadir. Pero como no son determinantes, pues muchos abogados se acostumbran a cumplir hasta con machotes, de decir, bueno, fue un divorcio, pues cumplo con esto, fue una pensión, mencionan lo mismo en todos sus juicios y no construyen sus alegatos de manera particular para cada caso. Y algunos otros hasta los omiten, porque tampoco es una gran falla que no los presenten, como no presenten no es una gran falla los alegatos, pero pierden una gran oportunidad. Es una gran oportunidad y hay muchas veces que sí las autoridades emiten el fallo porque se convenció con los argumentos del abogado. Desde el derecho romano existían los alegatos, que era donde los juristas daban su parte correspondiente. Pues aquí nosotros le entramos al juego de ser autoridad y damos nuestra postura sobre cómo se debe resolver la controversia. Una vez que nosotros entregamos nuestros alegatos, ya tiramos todas las cartas sobre la mesa. Ya no hay otra cosa que podamos agregar, ya dijimos lo que pasó, ya comprobamos lo que teníamos que comprobar y ya le presentamos una postura al juzgador para que se indique a nuestro favor. Y lo que pasa de aquí en adelante ya depende del juzgador. ¿Cómo lo va a resolver? Es una palabra de uso común que hasta he visto memes que la utilizan hasta para bares botaneros, que se llama la sentencia, y todo el mundo sabe qué es una sentencia, sabe el sentido de qué es una sentencia, es un concepto
bastante general, bastante común, pero vamos a verla con un poco más de técnica jurídica. Una vez que nosotros tiramos nuestras cartas sobre la mesa, dependemos del juzgador y de su interpretación. Y el resultado de su interpretación se va a materializar en una sentencia. Vamos a empezar a estudiar cómo se da la sentencia. Hay un concepto aquí en esta etapa que se llama citación de sentencia. Dice, la citación para sentencia es el acto procesal por el cual el juzgador da por terminada la actividad procesal de las partes y procede a formular la sentencia. Es lo que yo les comentaba hace rato, que es donde ya las partes tiraron las cartas sobre la mesa y el juez, cuando ya se presentaron los alegatos, ya se desahogaron todas las pruebas, dice, cito para sentencia. No quiere decir que en ese momento les va a decir la sentencia, pero cuando él dice cito para sentencia, quiere decir que todo el expediente que se construyó a lo largo del proceso lo agarra con sus manitas, lo mete a su oficina para estudiar. Ya no se le puede meter más por las partes. Ya el juez en ese momento entra a su cubículo, vamos a hacerlo de forma imaginaria, por supuesto, y se mete ahí en su oficinita a estudiar a detalle lo que dijo cada una de las partes, lo que comprobó cada una de ellas, y revisa sus alegatos, todo lo que obra en el expediente. Y después de un término que le concede la ley, después de que cita sentencia, en algunos estados es variable, como todo lo que hemos visto, no por mucho, pero sí puede variar algunos días. En algunos estados son 15 días que puede tener el juez allí metido en su cubículo estudiando el caso. Pueden solicitar una prórroga y pasado ese plazo, él tiene que dictar sentencia. Recuerden que uno de los principios del proceso jurisdiccional es la obligatoriedad que tiene el juez para resolverlo. Una vez que entra la demanda, si se sigue el proceso, el juez tiene la obligación de dictar una sentencia final. No puede decir que, bueno, ya citó para sentencia, se metió a leer el expediente, el cubículo, y era una telenovela de cadenas de amargura, y que diga, no, ya no puedo seguir leyendo esto, me está martirizando, ya no voy a dictar sentencia porque está muy tormentoso. No, no puede hacer eso. Tiene que llegar al fondo y tiene que emitir un fallo obligatoriamente, y eso se da en el dictado de la sentencia. La sentencia es la resolución a través de la cual el órgano jurisdiccional decide la controversia planteada por las partes y con la que se concluye la actividad de las partes en el proceso. Pues ahí ya tienen ustedes todo el panorama del proceso. Con el dictado de la sentencia se termina la primera instancia del proceso. Ya vimos la postulatoria, ya vimos la probatoria, la preconclusiva, que son los alegatos, y la sentencia, que es la que cierra la actividad de las partes en el proceso. Ya se dictó una sentencia, la cual obviamente tiene que ser, así como el emplazamiento, que es notificación personal, las sentencias también son notificadas personalmente. ¿Cómo se estructura una sentencia? Todas las sentencias tienen esta misma estructura. Algunos le ponen resultandos o resultando, le ponen considerandos o resolutivos. Le pueden cambiar tal vez algo, algunos le ponen resuelve, se resuelve, pero en sí son los mismos capítulos
y siempre empiezan con un preámbulo que son los datos de identificación del juicio y por supuesto la fecha del dictado de la sentencia, que es muy importante porque con esa fecha se puede abrir la segunda instancia. Entonces, al inicio de la sentencia tienen que venir los datos de identificación del juicio y tiene que venir también la fecha en que se está dictando la sentencia. Después de esos datos, después de los datos de la identificación del juicio que se está resolviendo, viene el apartado de resultando, que es la descripción del desarrollo del proceso. Tal fecha, tal persona presentó demanda en la oficialía de partes, se turnó a tal juzgado, el juzgado al revisar se declaró competente para resolverlo. Toda la descripción del desarrollo del proceso. El demandado en tal fecha contestó la demanda, expuso estas excepciones, ofreció estas pruebas. En tal fecha se contestó la reconvención. Toda la descripción del proceso va en el apartado de resultandos. En el apartado de considerando es donde el juez, ¿se acuerdan que la etapa probatoria dejó pendiente la valoración de las pruebas? Pues la valoración de las pruebas se da justamente en este apartado de considerando, donde el juez, las pruebas que admitió y se desahogaron, les va a dar un valor de acuerdo a lo que él considere que sea contundente o sea deficiente. Si es una prueba que se admitió y se desahogó, pero se relaciona muy poquito con los hechos, pues sí la tiene que admitir porque cumple con los requisitos, pero no es algo contundente. Algo contundente es Juanito Pérez es papá de Pedro. Más bien, Pedro es papá de Juanito Pérez. Y en el acta de nacimiento, que es un documento público, vienen esos datos. Ahí estamos hablando de una valoración contundente. Pero no solamente la valoración de las pruebas, sino que también expone sus razonamientos lógicos. Son muy semejantes a los alegatos porque hace la relación el juez, nada más que lo hace invertir el juez. Dice, se probó esto y con esto que se probó, más lo que dice la ley, considero esto. Es como una lógica que se tiene que llevar. Los razonamientos jurídicos de la autoridad tienen que estar fundados y motivados. Tienen que ver con la ley y con lo que pasó. Esto se comprobó y esto dice la ley. Esto es lo que voy a considerar para resolver. Por eso se llama considerando. Y ya que armé todo el esquema que voy a considerar, pues va a ser esa mi plataforma para lo que voy a resolver. Estos considerandos son la materia prima de todos los actos de impugnación que vamos a ver al final. Bueno, no de todos, pero de los actos de impugnación sobre una sentencia. Aquí es donde está el queso, aquí es donde frecuentemente hay que atacar, porque es donde el juez está dando las razones de por qué resolvió un juicio de esa forma. Por lo tanto, en los resolutivos son los puntos concretos que hacen referencia al sentido de la sentencia. De hecho, viene resolutivo primero, segundo, tercero, cuarto, y como bien se expone aquí, es puntos concretos. Ya la explicación la dio en los considerandos. En los resolutivos únicamente va a decir concretamente qué es lo que va a pasar. Hay un ejemplo analógico sobre una frase donde podemos ver la estructura de una sentencia
en un ejemplo de la vida real. Y por ejemplo, vemos aquí el ejemplo analógico. Obviamente no se compara, pero ¿cómo podemos ver en un diálogo como cotidiano que dos personas estuvieran platicando? Es un caso escolar. Dice, resulta que Pepito se quejó con la maestra de salón que Juanito le quitó su lápiz. Eso es los resultados, lo imaginemos de esa forma. Y en la misma narrativa dice, y considerando que Juanito tiene el lápiz de Pepito en su mochila, eso es lo que pasa a grandes rasgos en los considerandos, obviamente guardando sus proporciones. Concluye la frase y el diálogo, se resolvió que Juanito le devuelve el lápiz a Pepito y además le pida disculpas. Esta frase de 4 rengloncitos se maximiza en una sentencia, pero al final es la misma estructura de este argumento. Entonces, ustedes van a leer una sentencia pensando esta analogía. Resulta que alguien vino a quejarse de esto. Y considerando lo que hay en el expediente, lo que tienen a la vista, porque solamente eso se puede considerar, nada de lo que hay fuera puede influir, se resuelve de esta forma. Esa es una sentencia y su estructura. Vamos a ver ahora los tipos de sentencia. Vamos a ver dos. A mí me gusta nada más explicar los dos tipos más importantes para no confundirlos, pero en el texto de apoyo vienen otra clasificación, y también en los videos que les compartí en la planificación didáctica tienen otras clasificaciones que vale la pena que los vean, pero les voy a explicar los tipos de sentencia que considero más importante que hay y sobre los que hay que distinguir. Hay en un proceso completo como el que acabamos de revisar, existen dos tipos de sentencia. Yo considero que habiendo tanto vocabulario se le pudo haber puesto otro nombre, pero bueno, se les llama sentencias a las dos, pero vamos a distinguir algo muy importante. Sentencia definitiva solamente va a haber una en un proceso jurisdiccional. Esta sentencia que está aquí en el proceso, esta azulita, la esfera azul, es la sentencia definitiva. Es la única que va a existir con ese carácter. En un juicio no hay varias sentencias definitivas. Es un error común que se comete. A veces pensamos que en un mismo proceso hay varias sentencias definitivas. No, en un proceso solamente hay una sentencia definitiva. Lo que confundimos y que hay varias, en ocasiones son sentencias interlocutorias. Por eso aquí tenemos sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. La sentencia interlocutoria resuelve un incidente planteado en el juicio. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un incidente? Por eso les puse ahí la nota que dice, la vía incidental es una cuestión accesoria que sobreviene en la secuela del procedimiento y cuya sustantación no debe interrumpir el curso del expediente principal. Es una situación, una cuestión accesoria. ¿Qué quiere decir? Que no va a resolver esta sentencia la controversia que se fijó en la litis, sino va a resolver pequeñas controversias dentro del mismo juicio. Son como juicios chiquitos dentro de un juicio principal. Por eso le llaman accesorio. Accesorio quiere decir que depende de un juicio principal. El juicio principal es el que se fija en la litis, pero a veces hay cuestiones que resolver. Por ejemplo, una tacha de testigos, que mi contraparte ofrece un testigo que es corrupto.
que fue invitado a través de la corrupción y que yo tengo unas fotografías donde veo que mi contraparte le está dando unos billetes al testigo allá afuera del juzgado. Yo puedo, dentro del juicio que estoy resolviendo, hacer un juicio chiquito, que es el que se le llama incidente, y decir, oye, el testigo que están presentando es un testigo que va en contra del derecho y de la moral, porque mira, lo compraron prácticamente y te lo pruebo con estas fotos. Entonces, ahí yo ya dentro del principal abrí un juiciecito chiquito que no va a detener el juicio principal, pero que sí se va a tener que resolver. Entonces, yo en ese juicio puedo ganar que la prueba testimonial que se desahogó por esa persona se tache al testigo. Y en la sentencia de ese juicio chiquito va a decir, se tacha al testigo tal por tal razón y por tal motivo. O puede ser que no se tache, que me nieguen el desechamiento de la prueba. Entonces los incidentes son juicios chiquitos dentro de un juicio principal y tienen su propia sentencia. Nada más que esa sentencia se le llama interlocutoria, mientras que la sentencia definitiva decide sobre el conflicto de fondo, que es la litis, sometido You are currently the only person in this conference. al proceso jurisdiccional. Estos son los dos tipos de sentencia más importantes para mí desde un proceso. La clasificación más importante, la que más nos sirve en la práctica y lo tiene que tener clara. Y ambas sentencias, son impugnables en los plazos concedidos. Por lo regular, las sentencias definitivas, al ser sentencias que resuelven lo medular, que resuelven lo principal, van a tener plazos más amplios para impugnarse, mientras que las interlocutorias, al ser juicios pequeñitos, resolver tal vez algunas cosas que sí influyen en el proceso, pero no es lo principal, conceden plazos más cortos. Estos tipos de sentencia son muy recurribles en el proceso, tienen que distinguirlos con bastante claridad y es muy importante que no las confundan. Una vez que se dicta la sentencia, una vez que se dicta sentencia, existe algo que se llama cosa juzgada. La cosa juzgada es cuando la sentencia causa ejecutoria o cuando las partes celebran un convenio emanado del procedimiento jurisdiccional. ¿Qué quiere decir cosa juzgada? Su mismo nombre lo dice. Es algo que ya se juzgó, ya se armó el expediente, ya lo revisó el juez y ya emitió su fallo. Ya se hizo todo el trabajo. Cuando ya se hizo todo el trabajo, hay cosa juzgada. Aquí en negritas está la palabra clave. Dice, hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria y seguramente en algunas cabecitas ahorita, ¿qué será que causa ejecutoria? Aquí se los puse. Dice, causan ejecutoria por declaración judicial las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial. Las sentencias consentidas quiere decir que cuando se resuelve el juicio se les notifica a las partes y pues las partes reciben su notificación y ya. Pueden emitir un escrito si tienen que pagar algo, si tienen que entregar algo, consienten expresamente lo que se les está sentenciando. El segundo punto dice, las sentencias de que hecha notificación en forma no se interponga recurso en el término señalado por la ley. Este es el punto más importante. Aquellas sentencias que sean notificadas
y que en el plazo que concede la ley no se interponga el recurso de apelación, van a causar ejecutoria. Y por último dice las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma ni términos legales o desistió de él la parte o su mandatario con poder o cláusula especial. ¿Qué quiere decir? Que sí metieron la apelación, pero pues ya de ahí ya no le dieron continuidad a la segunda instancia del juicio. O sea, la metieron, pero pues recuerden que el juicio es de 2 instancias y también a la segunda instancia hay que darle impulso procesal. Pues si no les dan el impulso, pues también causa ejecutoria. Lo vamos a ver con esta, lo vamos a entender mejor con esta gráfica. Aquí están nuestras 12 instancias. Se dicta sentencia y una vez que se dicta sentencia, la ley dice que se tiene que notificar personalmente a las partes. Una vez que se notifica personalmente a las partes, empieza a correr el término para poner el recurso de apelación. El Código Federal de Procedimientos Civiles marca 5 días para interponer el recurso de apelación. Aquí en el estado de Chiapas son 9 días de materia civil, 5 días en materia familiar. Por eso recalco tanto que dominen el código de su estado, porque es muy variable y tiene muchos puntos finos, muchos puntos claves, que en caso de no dominarlo o confundirlo, podemos echar a perder un juicio. Si yo estoy conforme con la sentencia, pues obviamente quiero que estos días pasen rápido y que la otra parte consienta la sentencia, que no interponga el recurso de apelación. Si corre el plazo concedido y no levanta la mano, pues nos regresamos a la diapositiva anterior. La sentencia causa ejecutoria. Y, por lo tanto, hay cosa juzgada. Sin embargo, si dentro de la sentencia yo no estoy conforme, voy a estar a la inversa. Y ahí voy a querer que estos 5 días pasen lento para que yo pueda interponer un buen recurso de apelación que va a ser mi boleto de entrada a la segunda etapa, que no vamos a revisar ya en este proceso, pero sí van a ver ustedes que este es el momento clave. Entonces, dependiendo de los intereses, va a ser la perspectiva del término, del plazo para interponer el recurso de apelación. Cuando ganamos, queremos que, y hasta estamos checando diario el expediente y cada día que pasa nos emocionamos de que ahí no pusieron nada. Y llegó el último día y chin, el último día presentaron la apelación, nos vamos a alargar. Y cuando es que nosotros no estamos satisfechos, queremos que esos días pasen lentos y empezar a buscar elementos y argumentos para robustecer nuestra apelación y darle vuelta a un juicio, porque la apelación confirma, modifica o modifica una sentencia. Entonces, todo va a depender de lo que estemos apelando. Y por último, una vez que hay cosa juzgada, una vez que causó ejecutoria la sentencia, pues pasamos a la ejecución de sentencia. Pasamos a la ejecución de sentencia cuando ya no se puede hacer nada, ya las partes no apelaron, ya las partes no dijeron nada, pasó el plazo concedido y la sentencia causó ejecutoria y pues ya ahora que ya nadie se puede quejar, ahora que ya nadie puede modificar, pues vamos a irnos a la ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia, por supuesto, puede ser de forma voluntaria, como les dije, si alguien pierde un juicio y pues ya no quiere más problemas, ya no quiere gastar más y todo, pues ya se adhiere a la sentencia y cumple con los resolutivos. Pero hay muchas otras ocasiones donde el que pierde, pues, aún así no quiere pagar o no quiere hacer a lo que se le obliga. Dependiendo del sentido de la sentencia, si resuelve una obligación de dar o si resuelve una obligación
obligación de hacer o si resuelve una obligación de no hacer, van a existir medidas de apremio para la ejecución de la sentencia, que es donde la autoridad puede obligar a una de las partes a cumplir con lo resuelto. No quieres por las buenas, vamos a irnos por las malas. Obviamente estos sentidos de las sentencias que estoy poniendo en pantalla son para la materia civil, que es la que nos ha servido de base para estudiar el proceso. En un juicio mercantil son diferentes, en un juicio penal son distintas. Pero en un juicio civil, por lo regular, se va a resolver una obligación de dar, de hacer o no hacer, porque es la materia civil. Son los actos que regulan la materia civil, son las obligaciones que están en pantalla. Dependiendo lo que resuelva el juez, si resuelve obligaciones de dar, donde alguien tiene que dar algo, tiene que dar un dinero, tiene que pagar un dinero y no lo hace, puede ser embargado. Ah, ¿no quieres pagar por las buenas? Pues de los bienes que tienes, te los embargo y luego los remato. Primero, te suspendo el derecho de propiedad que tienes sobre él para disponer de tu bien. Y si aún así pasa el tiempo y aún así cumples, pues lo remato. El procedimiento de remate también es variable en cada juicio y se ventila en los juzgados. Ahí en los juzgados a donde ustedes acudan, en los estados están bienes que se están rematando en almonedas. Almonedas se le llaman las etapas en que se va dando este remate hasta que se logra rematar el bien, se le paga obviamente al que venció en el juicio y si queda algo, pues se le pone ya a disposición del demandado, si sobra. Y si tiene otros deudores, pues se le sigue pagando a los demás. Así es como el juez obliga a las obligaciones de dar. En las obligaciones de hacer, regularmente van a ser con entrega de cosas. El hacer regularmente va a ser entrega de cosas. Se puede usar la fuerza pública o el rompimiento de cerraduras en caso de bienes inmuebles. O aquí también faltó, también se le puede obligar a que si un tercero haga lo que dejó de hacer, lo que no hizo, y él pagarle al tercero. Y en las obligaciones de no hacer, cuando alguien es sentenciado a que no haga una conducta en contra de otra, en caso de que lo continúe haciendo o que lo haga y cause daños, los tendrá que reparar a través de la figura de pago de daños y perjuicios. Obviamente, al final de cuentas, esta de pago de daños y perjuicios y la que les comenté anteriormente que no puse, que es el pago de terceros, si se siguen sin cumplir, se imponen estas medidas y no se cumplen, como ya son cantidades monetarias ahí que se establecen, se sigue en la vía del embargo y del remate. O sea, no me hiciste un edificio y a otro lo hizo, ahora tú págale, no le quieres pagar, pues entonces te embargo y te remato. Te dijeron que no hicieras esto y lo seguiste haciendo y causaste daños, bueno, ahora te condenan a pagar estos daños. No los pagas, me voy al embargo y me voy al remate. Eso es en materia civil, en cómo la autoridad prácticamente obliga al demandado o a veces al actor, obliga a una de las partes a cumplir con lo que se le sentenció. En materia civil, el embargo y el remate son las medidas de apremio por excelencia, porque pues con eso se les quita la autoridad. Bueno, no quieres cumplir, pagas con lo que tienes. Así de fácil, en pocas palabras. Al final, todos los juicios se resuelven por un pago.
al final, si le damos vueltas. Obviamente, si queda antes, pues mejor, pero al final todos van a ir en el mismo sentido porque es materia civil. Es materia civil la que estamos revisando. Y por último, vamos a ver otras formas de concluir el proceso jurisdiccional. Por excelencia, ya vimos, es la sentencia, que es la primera, pero hay otra figura que se llama desistimiento, que es de que, por ejemplo, ya se inició la demanda, ya está en alguna etapa, pero ya al que le están pidiendo dice, bueno, ya no lo hagamos un pleito más largo, mejor, bueno, ¿cuánto quieres? Y ya te lo pago. Y ya, que de ahí muere el juicio, se puede aplicar esta figura del desistimiento. O a veces también por voluntad del actor que diga, bueno, ya no te voy a demandar, ya, ¿para que le continúe? Mejor me voy a desistir de mi demanda. Existe la figura, obviamente tiene un procedimiento especial, no es así de que se llega y se mete un escrito y, bueno, ya no quiero continuar con el proceso. No, se tiene que notificar a las partes, tiene que salir algunos acuerdos para darlo por concluido, pero sí el actor puede en cierta manera renunciar a continuar con el proceso jurisdiccional. O sea, no tendría que llegar al, a la sentencia. Otro es la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia, acuérdense que el proceso jurisdiccional tiene condiciones de tiempo. El proceso va marcando tiempos. Y si uno no hace las cosas en los tiempos que se señalan, pues vamos a ir perdiendo nuestros derechos. Pero hay uno que es generalizado. Bueno, también es variable en todos los estados, pero hay una figura que cuando un expediente no se mueve en 3 meses, ni el actor actúa, ni el demandado actúa, y no hay impulso procesal, el juez está amarrado de manos y tampoco puede seguir avanzando si ninguna de las dos partes le da materia, y pasan 3 meses, pasan 120 días, bueno, aquí en el estado de Chiapas así es, pues caduca el juicio. Y caduca obviamente también la acción. Lo que se demandó y ya no se resolvió, ya no se puede volver a reclamar. Caducó el juicio, no se le dio el impulso procesal necesario para cumplir con todas las etapas. Y por último, otra forma de conclusión del proceso jurisdiccional, pues es el fallecimiento, la muerte de alguna de las partes. En algunos juicios, sobre todo en materia civil, a veces, bueno, se murió el demandado, el que me debía $1,000,000. Bueno, pero puedo demandar ahora a la sucesión, que van a ser los que van a heredar sus bienes. Sí, sí se puede hacer eso, pero se tiene que hacer un juicio distinto. El juicio que se había abierto entre las dos partes se concluye. Pues ya, no existen las partes. En caso de querer seguir reclamando la prestación ahora a sus herederos, se tendría que hacer un juicio nuevo en donde se demande a la sucesión. Pero el juicio original, donde fallezca ya sea el actor o el demandado, también concluye el proceso jurisdiccional. Estas son las 4 principales que considero, y con esto concluyo la parte, la actividad del día de hoy. Con esto concluimos el tema del día de hoy. Y vamos a empezar rápidamente, antes de que se nos vaya el internet, a explicar las actividades de la sesión para pasar al apartado de preguntas y dudas. Bueno, en esta sesión, las actividades también no están muy complicadas, son de las más. Van a tomar un poquito de aire, obviamente cada actividad es pesada, pero van a tomar un poquito de aire. Dice la actividad 1 de la sesión 6, lee el texto de apoyo así como los materiales sobre los datos proporcionados en plataforma y facilitados por tu docente en línea. En una presentación de PowerPoint, expon un alegato. Aquí pueden exponer un alegato,
Obviamente tienen que relacionar un hecho, cómo lo comprobarían, con qué medios de prueba, cuál es el sustento de la ley que les jurisprudencia, pues sí. Pero te puede considerar una buena actividad o explican, tal vez no con un ejemplo de un argumento tan concreto, sino que expliquen más o menos como la diapositiva que yo les presenté, cuáles son los elementos más importantes. Obviamente el ejemplo es mejor porque lo ponen en práctica, redáctenlo, denle la lógica, o pueden utilizar un esquema creativo donde expliquen sus elementos, también se los voy a considerar una buena actividad. Ustedes experimentan redactando un alegato o si exponen un esquema donde hablen y expliquen sobre sus elementos. Uno nada más. Uno. La siguiente actividad, chicos, está bajando el internet. Vamos a ver si se restablece. Creo que al compartir la pantalla bajo el internet, ¿saben qué? En su plataforma de la planeación didáctica también. Dice, lee el texto de apoyo, actividad 2, lee el texto de apoyo. ¿Sí se escucha? Se fue el audio. Bueno, ya se escucha al parecer. Actividad 2, lee el texto de apoyo, materiales facilitados por el docente en línea. Busca una resolución en materia civil, o sea, una sentencia en materia civil. Y dice, en un documento de texto, identifica sus elementos conforme al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y señala los artículos que lo sustentan. Voy a poner en pantalla. No lo puedo encontrar. Denme un segundo a ver si les puedo dar un tip más directo para la actividad. Nada más que como está lento el internet.
Bueno, no lo pude descargar el código, pero bueno, es muy fácil esta actividad. Ya vimos la estructura de una sentencia. En el Código de Procedimientos del Distrito Federal, van a buscar ustedes los argumentos que sustentan a una sentencia en donde vienen los requisitos. Les quería yo enseñar ahí los artículos o darles un norte, pero no lo pude conseguir. Pero el código lleva una lógica y ustedes ahí van a investigar en el código aquellos artículos que hablen sobre la sentencia, sobre el fundamento. Ahí les dice, al igual que la demanda, al igual que la contestación de la demanda, viene todo lo que respecta a lo que el juzgador debe de cumplir en una sentencia. Ahí vienen todos los elementos y pues todos los artículos vienen seguiditos y ahí lo van a poder ustedes investigar. Entonces, en un documento de Word. Y por último, van a ustedes en la actividad 3 revisar una sentencia en particular. Ahí les dice, lee el texto de apoyo, así como los materiales proporcionados. Creo que estoy leyendo la misma. Sí, la actividad 3 es esta ejecución de sentencia. Dice, lee el texto de apoyo, luego localicen la página del Consejo de la Judicatura. De hecho, ahí viene el link. En la Dirección General de Estadística Judicial, la versión pública de la sentencia está en el juicio y vienen los datos que van a buscar. Es un ejercicio práctico para que ustedes puedan consultar sentencias públicas y ahí lo van a experimentar. Ahí viene como los campos para que ustedes vayan llenando y encuentren esta sentencia del expediente 207 del 2013. Una vez que la hayan descargado, que la hayan revisado, van a responder este pequeño cuestionario. Y así es sencillo. Les comentaba, las actividades no están difíciles, no son complicadas. En esta sesión, obviamente, que van a tener que invertir un tiempo, pero yo las observo, las noto un poco más fáciles que las anteriores. El alegato, pues es muy breve, un alegato es muy breve, que tiene que hacer la actividad número 1. En la 2, que tienen que investigar los elementos de una sentencia en el código. Y posteriormente, pues, contestar un cuestionario en la actividad 3. Entonces, pues de mi parte, aquí concluye mi participación y les cedo el espacio a ustedes para dudas, comentarios, preguntas, lo que gusten. Aquí estoy pendiente en el chat y aquí estoy también en el audio si gustan activarlo. En una demanda se puede, dice su compañero Rubén Ruggiero, en una demanda se puede mencionar alguna jurisprudencia. Por supuesto que sí, Ruggiero, en el apartado de derecho de la demanda y también de la contestación,
puedes incluir jurisprudencias y también tesis aisladas. Dice Mirna Ibet, ninguna profesor, ingresé tarde a la sesión, la recibiré mañana completa. Muy bien, Mirna, espero que se haya grabado de manera sustanciosa y clara para que la puedas revisar. Dice Eliud, en la actividad 2 la resolución la tenemos que buscar en la página de la Suprema Corte. No necesariamente pueden buscarla ahí, que hay varias públicas, o pueden pues agarrar una de la red, únicamente verifiquen que sea de materia civil. De preferencia, pues sí, una pueden agarrar una hasta de un estado, porque en la Suprema Corte o en el Consejo de la Judicatura Federal van a encontrar sentencias de nivel federal, de materia federal. Yo les sugiero que tomen alguna sentencia mejor de algún estado, que son controversias más terrenales, por así decirles, pensiones alimenticias, incumplimientos de contrato. Les sugiero que agarren mejor una estatal, porque las cuestiones federales, pues a veces son un poquito más técnicas. Entonces les sugiero más una sentencia de algún estado en materia civil. Bueno, pues ya veo que ya nadie más está escribiendo. Vamos a dar por concluida nuestra sesión. Los espero el próximo jueves. Traten de no faltar para dar por concluida nuestro módulo. Para cualquier duda que se hayan quedado, lo puedan ustedes exponer en ese día. Y cualquier otra duda, dice Eliud, por otro lado, en la actividad 1, la presentación debe de tener animaciones. Es libre, Eliud. Obviamente destaco que pongan en práctica su creatividad, su capacidad de abstracción para exponer el alegato o el esquema. Es libre, Eliud, como tú gustes realizarla. Ok, Eliud. Bueno, si no hay nada más que mencionar, pues los espero, los invito de una vez al día de mañana, al día próximo jueves, para la última sesión de videoconferencia, y no olviden subir el día de hoy su evaluación. No olviden subir su evaluación y entregar puntualmente sus actividades. Por mi parte es todo. Por mi parte es todo el día de hoy. No tengo más que agradecerles su compañía y su atención. Si nadie tiene más que agregar, pues nos vemos el próximo jueves. Quedo al pendiente de ustedes en chat, correo electrónico y los medios de la plataforma. Que pasen una excelente noche y nos vemos la siguiente semana, esperando que el internet ahora sí no nos falle. Que descansen, buena noche, nos vemos la próxima. Hasta luego.